Bueno, que vaya sitiazo, ¿no? Que he buscado hoy para la sesión 12. Estoy en el lecho seco hoy de la garganta verde en Grazalema. Y, y bueno, vamos a seguir avanzando ya. 12 sesiones, ¿no? Eso ya son, ¿cuánto? 3 meses más o menos, no está mal. Eh, Sesión 11. ¿Recordáis Elena? Si no habéis visto la sesión 11, es importante que la veáis porque si no a veces va a generar muchas lagunas, ¿no? Todo lo que viene, sobre todo el de esta sesión y la de la próxima. Estoy viendo la práctica reflexiva, ¿vale? Ese suceso que le ocurría a Elena, tan explosivo, tan catastrófico para su vida, y que era la propuesta que yo os hacía, habéis ido de alguna manera desmenuzando, habéis ido reflexionando. La pregunta de esta semana era: ¿tú qué habrías hecho si hubiera sido Elena, ¿no? Y entonces las reflexiones que habéis compartido son fantásticas, son ejemplos claros de toma de conciencia, ¿no? De cómo desde la calma puedo relacionarme de una manera totalmente distinta con eso que ocurre, ¿vale? Esa es la idea, podríamos decir, vamos a ir profundizando mucho, pero fijaros, ahí hay algo simple, que quizás se nos escapa, no sé, o quizá no. Esa otras maneras, esas reflexiones, esas otras maneras de relacionarnos con la experiencia de lo que yo habría hecho si hubiera sido Elena, se me ocurren ahora, ¿vale? En frío, en calma, sobre todo porque no soy Elena, ¿vale? Y quizás las circunstancias pues de Elena no las conozco, etcétera, etcétera. Pero si eso mismo, si yo fuera Elena de verdad, si eso mismo me estuviera sucediendo a mí, y sobre todo si estuviera en caliente, ¿no? Ahí, a veces eso se hace dificilísimo. Bueno, pues la práctica reflexiva lo que se convierte en una especie de entrenamiento, ¿vale? Una especie de entrenamiento de esas situaciones complicadas. Recordad lo que decíamos en las primeras sesiones, el mindfulness, podríamos decir que es el arte, parafraseando a uno de los grandes, el arte de mantener la calma en la tempestad, en mitad de la tormenta, ¿vale? El arte de mantener la calma en mitad de la tormenta. Entonces, ¿cuáles son tus tormentas? ¿Vale? ¿Cuáles son tus tormentas? Lo que yo propongo esta semana, ¿vale? Ahora vamos a seguir hablando un poquito, pero lo que yo propongo esta semana es que vayáis identificando esas situaciones, pero ya las propias, las vuestras, en las que todo se dispara, ¿vale? ¿Qué situaciones te resultan molestas habitualmente, ¿vale? No lo sé. Pues cuando mi marido o mi mujer, cuando mi pareja sale con los amigos, cuando bebe demasiado, cuando mi hijo me contesta, cuando mi hijo no me llama, cuando mi jefe me pone en evidencia delante de los demás. Situaciones que no es que ocurran de vez en cuando. Vamos empezando por lo cotidiano, la cotidianeidad, ¿vale? Entonces, situaciones que se dan habitualmente en tu día a día que te generan insatisfacción, ¿vale? Entonces, lo que yo te propongo es que identifiques esas situaciones. Elige una de ellas. Pues, por ejemplo, una situación habitual en la que se disparan todas mis insatisfacciones, cuando, no sé, pues cuando mi hijo me contesta mal. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tú sueles hacer cuando ocurre eso? ¿Vale? Intenta identificar tu nivel de satisfacción. Cuando se dan esas situaciones, ¿a qué nivel de satisfacción te llevan? 0, malísimo; 10, buenísimo, ¿vale? Entonces, identifica esa situación la que tú hayas elegido, más o menos de media, ¿qué satisfacción te genera? Un 2, un 3, vale. Y ahora en frío, ¿vale? ¿Has visto el Día de la Marmota, la película del Día de la Marmota? Pues vamos haciendo lo mismo durante esta semana. Intenta ir, como hacíamos en la sesión anterior con lo de Elena, intenta ir revisando como si fuese una película que tuvieras grabado a cámara lenta. ¿De qué otra manera me podría yo relacionar con esa situación? ¿Vale? ¿De qué otra manera me podría yo relacionar con esa situación? Lo que se te ocurra, ¿vale? Entonces vamos a intentar ir sacando conclusiones. Y tira de imaginación, ¿vale? Intenta imaginártelo. De esa otra manera que se te esté ocurriendo que podrías haberte relacionado en esa situación que tú hayas elegido, ¿vale? Si lo hubieras hecho, ¿qué nivel de satisfacción consideras que se podría haber generado? ¿El mismo 2, un 4, un 6? ¿Vale? Fijaros, la práctica reflexiva lo que me permite es ir entrenando.
¿vale? Como decíamos, es una especie de simulacro. El mindfulness engloba distintas prácticas. La práctica formal, la meditación lo que me permite es ir, bueno, además de desarrollar cientos de habilidades, como ya iremos viendo, pero me permite ir más lento, de fondo. La práctica informal me permite generar ciertas dinámicas que potencian la experiencia, ¿vale? Y luego la práctica reflexiva me permite verme desde arriba. Yo qué sé, imagínate que tienes que bajar en un puerto de montaña. Alguna vez posiblemente que hayas bajado un puerto de montaña en coche, en carretera, por ejemplo. Si quieres en bici, también en bici. Da igual, como tú quieras. En un puerto de montaña, esto que tiene muchas curvas, ¿no? En los Pirineos, en los Alpes, un puerto de montaña que tiene muchas curvas, debes de ir a una velocidad moderada, debes de ir relativamente despacio, no muy lento, ¿no? Pero una velocidad moderada. La meditación nos permite ir por nuestra vida, por nuestro descenso, por esa vida, por ese puerto de montaña, de una manera más lenta, con menos velocidad, con menos inercia. Cuando hablo de velocidad, evidentemente me refiero a nuestras emociones, la inercia, la velocidad emocional, ¿no? que es la que nos dispara. Pues la meditación de fondo nos permite ir generando menos velocidad. La práctica informal lo que nos permite es desarrollar ciertos giros, ciertos mecanismos, ciertas formas de relacionarnos con la experiencia para hacerla más intensa. En el ejemplo este que os cuento, pues serían como técnicas. Tú cuando te acercas a una curva, pues has aprendido, o deberías de haber aprendido, a frenar de una manera específica, quizás antes de meterte en la curva, no frenes justo cuando estás en la curva porque derrapa, a ir frenando además con el freno de motor, con las marchas, con el cambio, no simplemente con el freno de pie, ¿no? Porque todo eso al final. Entonces, esas son, podríamos decir, por poner una analogía, esa sería la práctica informal, pequeños mecanismos que me facilitan la tarea. Y luego la práctica reflexiva, que es lo que nos ocupa hoy, y lo que nos ocupó la semana pasada y lo que nos va a seguir ocupando por lo menos 2 sesiones más, como mínimo, si no el resto de la vida. La práctica informal sería algo así como haberme informado antes. Tú imagínate que a mí ya me hubieran contado, pues ten cuidado que hay una curva muy cerrada con mucha arenilla. Tú no has estado todavía allí, pero cuando llega ya la tienes un poquito entrenada. O si por ese puerto de montaña tú has pasado muchas veces, ¿vale? A ti ya no hace falta que te lo cuenten, tú sabes que hay una curva con arenilla. Esa sería más o menos la práctica reflexiva, la que nos permite ver desde arriba la magnitud del problema y a veces incluso anticiparnos. La idea sería que Elena hubiera sabido anticiparse, como todos habéis estado explicando, ¿no? En vuestras reflexiones escritas, la mayoría de vosotros, ¿no? Hay quien ha dicho yo sería peor que Elena, y también es normal, y también es muy interesante, ¿eh? Darnos cuenta de eso, porque lo que identificamos es lo que podemos cambiar, ¿vale? Entonces, la importancia de la práctica reflexiva radica ahí, en darnos cuenta de cómo nos relacionaríamos con la experiencia, ¿vale? Acuérdate, me estoy poniendo muy pesado hoy, pero yo creo que es importante, el día de la marmota, ¿vale? Cógete tu cuaderno, es importante que te cojas tu cuaderno. Si no tienes ya un cuaderno, ¿vale? Si no tienes ya un cuaderno para esta formación, ya estás tardando. Búscate un cuaderno grande, gordo, grande, bonito. ¿Vale? Ponle un subtítulo, no un título, el título se lo pondremos más adelante le vamos a poner un título, porque es que ese cuaderno va a ser como un libro que tú escribas, tu libro, déjate ya de leer el libro de otra gente, va a escribir el tuyo, ¿vale? Entonces el subtítulo van a ser 2 años de mindfulness, ¿vale? Subtítulo, 2 años de mindfulness. El título se lo pondremos dentro de varias semanas, ya verás a qué me refiero con esto. Y en ese cuaderno intenta ir escribiendo eso. Pues venga, voy a trabajar esta semana, esta práctica reflexiva, se la voy a dedicar a los momentos, a las situaciones típicas que se dan en mi trabajo, cuando encuentro de pronto alguien me hace un comentario y me enfado, o me ridiculiza, o lo que sea, ¡pum! Y escríbelo. ¿Qué es lo que suelo hacer, no? ¿Qué hago cuando ocurre eso? ¡Pum! ¿Qué hizo Elena cuando ocurrió tal? ¿Ah? Esa es más o menos la idea. Escríbelo, si es que escribirlo es muy interesante, ¿vale? Y luego intenta identificar, tengo escuchando un ruidillo por aquí. Intenta identificar, imaginar cómo crees que podrías haberte relacionado. Imagínate que eso que estás escribiendo, eso que estás viendo, no fueras tú, fuera otra persona, ¿no? O un amigo o una amiga, y se lo estuvieras contando. Pues yo habría hecho de esta manera, habría hecho de lo otro. Eso te está dando cierta orientación. Y con esa orientación vamos a trabajar bastante la próxima semana, ¿vale? Recuerda, la meditación formal de fondo. Mañana lunes haremos una meditación también de las interesantes para ir trabajando esa práctica formal de fondo que nos ayuda a ir bastante más despacio,
No dejes de practicar, aunque sea unos minutillos todos los días, aunque sean 5 minutos al día. Práctica formal, meditación. Práctica informal. Recuerda lo que vimos hace 2 sesiones, ¿no? El pararte, el utilizar los sentidos, ¿vale? Práctica informal. Luego veremos más adelante muchas otras prácticas informal. Muchísimas, ¿vale? Y la reflexiva. Esta semana me interesa que vayas trabajando las 3 prácticas de manera simultánea. El mindfulness es eso, ese conjunto de prácticas. Meditar solamente, como hemos dicho muchas veces, eso no es mindfulness, eso es meditar. Reflexionar solamente, eso no es mindfulness, eso es reflexionar. Tomar conciencia, una práctica informal, eso no es mindfulness, es práctica informal, ¿vale? Que todo eso está muy bien, pero cuando lo englobas, cuando todo lo metes en el mismo saco, eso es mindfulness. Bueno, no me enrollo más. Voy a disfrutar un poquito de este entorno. De hecho, creo que igual grabo ahora el vídeo también aquí de la próxima semana, porque se me está ocurriendo una idea. Ya están las cabras. Hasta luego.